23:50 en Canarias, seguimos en directo en Todo es Mentira. Estamos con Alejandro Rojas Marcos, que fue diputado de aquel 23F, estaba dentro del Congreso. Estamos con Margallo, que también estaba en el Congreso. Y antes de la publi, os presentaba a Pedro Fernández Céspedes, que fue reportero de Radio Nacional, también uno de los periodistas que se encontraba en la Cámara Baja el 23F. Pero antes, una de las curiosidades que hemos conocido hoy, con estos documentos desclasificados del 23F, es que Ronald Reagan, os acordaréis, los que tengáis más o menos mi edad, el que fuera presidente de los Estados Unidos, le escribió una carta al rey Juan Carlos I tras el fallido golpe de Estado. Eso es, el mismísimo Ronald Reagan quiso felicitar al emérito por su actuación tras el 23F y le expresó su máximo apoyo en sus esfuerzos por mantener la democracia española. Fíjate. Yo creo que Reagan le dijo, congratulations, y el emérito, pues con la que tú quieras, mientras sea guapa, con la que tú quieras, my friend. Bueno, y otra de las cuestiones que hemos conocido es cómo fue esa conversación entre uno de los soldados que entró en Televisión Española para tomar el control de la cadena pública tuvo una conversación con alguien que debía ser o su amigo o su hermano. Ahí vamos. En la llamada telefónica, el militar afirma que las órdenes eran: al entrar en el edificio, primero disparar al aire, si alguien se enfrentaba a ellos, a los militares, y después, si esa primera opción no funcionaba, disparar a matar. Los papeles que hoy ha desclasificado el gobierno han aportado luz y detalles sobre cómo se produjo el asalto a Televisión Española en la noche del 23F. Los estudios de Prado del Rey fueron tomados por soldados de la división acorazada Brunete. Eso era algo público desde aquel día, pero no las órdenes que tenían esos soldados. Uno de los documentos desclasificados es la grabación de las llamadas recibidas en el cuartel de la Unidad Militar Pardo, donde estaba la acorazada Brunete. En la madrugada del 24 al 25 de febrero, un soldado de esa unidad de nombre John habla con otra persona y le cuenta que el día anterior estuvo en Prado del Rey. Ayer estuvimos en Televisión Española toda la noche. Se ha debido de salir hasta en la radio y todo. Que un capitán de un regimiento y soldados y un sargento y eso, y allí estuvimos. Al soldado John le preguntan por qué hizo su regimiento, si estuvieron en Prado del Rey, cómo se prepararon y si era su capitán, Martínez Merlo, quien daba las órdenes. Hombre, claro, todos. El capitán recibía órdenes del coronel y estos. Estuvimos tomando radiotelevisión a las 8 de la tarde. Nada más que te dejé yo, que te llamé por teléfono, pues tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse. Nos iríamos de maniobras y venga, a televisión. Y órdenes de no hablar con nadie, el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada. En otra parte de la conversación, el soldado John vuelve a contar las órdenes que tenían. O sea, que vosotros fuisteis los que tomasteis la televisión, ¿no? Sí, nosotros fuimos. La gente que decía, con los soldados, ¿qué decían? El capitán estaría frenético, ¿no? Fíjate, pues tirar a matar. La división a la que pertenecía este soldado tuvo un papel clave en la formación del golpe, al tomar Radio Televisión Española, pero también a la hora de frenar el pronunciamiento militar, al obedecer las órdenes del rey de quedarse en el cuartel. ¿Pasaste miedo? Toda la noche, y luego a las 3:30 otro conato de salida. Lo que pasa es que debió recibir órdenes el coronel de no salir. Si llamó al rey aquí, creo, aquí al cuartel. Aquella fue una de las muchas llamadas que se hicieron desde Zarzuela para evitar que se tomara Madrid, poco antes de que Tejero acabara por rendirse en el Congreso. Bueno, ¿y quién no ha entrado alguna vez en una cadena de televisión armado? ¿No? Que levante la mano, el que no y quién no. Yo lo hago casi cada semana para exigir que pongan más películas de los 50, como las de José Luis López Vázquez, que me cae simpaticote por algún motivo que se me escapa. Bueno, lo habéis visto, primer disparo al aire, el segundo a matar. Eso es una de las frases que hemos conocido a raíz de la desclasificación de estos documentos. Saludamos a Pedro Fernández Céspedes, reportero de Radio Nacional. Fue uno de los periodistas que se encontraba en la Cámara Baja de aquel 23F. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Risto. Lleno de curiosidad por saber qué pinta un reportero aquí después del debate que he oído, que por cierto me he incorporado tarde a la emisión de Todo es Mentira y no sé si el contenido del debate forma parte de los papeles desclasificados o son
es fruto de las muchísimas conversaciones que se han tenido en los últimos 45 años y que yo había oído ya algunos de ellos en frecuentes ocasiones. Pues se lo acuerdo Porque un momento, yo señor tengo, Fernández. después de... Justamente Sí. estaban Alejandro Rojas Marcos y José Manuel García Margallo compartiendo sus experiencias personales, tanto el día del 23F como en conversaciones tanto con el expresidente Suárez como también con Felipe González. Y estábamos intentando completar la pertinencia también de la desclasificación, que era una de las preguntas que también había ya sobre la mesa. Van desclasificando recuerdos. Claro, yo sí, lo que quería era poner un mínimo rigor a la conclusión que sacaba de ese debate, porque me he incorporado tarde al mismo y no sabía si había algo más que formara parte de los papeles desclasificados, porque después de estar allí unas horas y muchos años en el Congreso de los Diputados, conocer, como todos los españoles hemos conocido, la voluntad del Gobierno de desclasificar esos papeles, este debate que acabo de escuchar yo, que me ha parecido interesante, me despierta una muy sencilla y breve reflexión. Es decir, a mí me parece estupendo que se desclasifiquen, me parece una decisión muy decisiva por parte del Gobierno que se desclasifiquen esos papeles. ¿Por qué? Pues porque la historia, que son esos papeles, hay que dárselos al dueño de la historia, que es la sociedad española. Lo que no me gusta como ciudadano, después de haber vivido una profesión como la nuestra, como la tuya y la mía, y te pido, por favor, lo del señor Fernández, soy Fernández Céspedes, para los colegas, pues... Perdón, no era mi intención ofenderte, Fernández Céspedes. No, al contrario, no me sentía ofendido, me sentía halagado, pero evidentemente me siento mucho más cómodo en este nuevo tratamiento. Lo que quiero decir es que lo que no voy a soportar o rechazo absolutamente es utilizar el contenido de esos papeles desclasificados, como se ha hecho muchísimas veces en la historia de este país y la reciente, como arma arrojadiza de combate entre los grupos parlamentarios, entre los partidos políticos, porque luego después, quizá no con la riqueza que lo tienen los grupos parlamentarios o los partidos políticos, pasa a la sociedad, se traslada a las familias, a los grupos de amigos, que ahora se materializan en WhatsApp, y no es positivo el resultado, ni muchísimo menos. Yo creo que debe, cuando está el pozo del bicarbonato sedimentado, debe de reflexionarse, ¿verdad? Y sobre todo llevarlo a las escuelas, ¿verdad? Que es donde verdaderamente se forma el individuo, o debe de formarse el ciudadano libre y responsable. Bien. Y a tu disposición, Risto. Sí, nosotros estamos intentando justamente eso, hacer un ejercicio de libertad democrática, interpretando unos papeles que han sido desclasificados hoy por su importancia histórica, pero también dándole todas las posibles interpretaciones desde diferentes ideologías, momentos vitales. Aquí hay gente de diferentes generaciones y yo creo que eso también enriquece el debate, lejos de hacerlo más limitado. Pero por supuesto. Cada uno... Rita Maestre. Por supuesto. No. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento. Sí. Bueno, si quiere explíqueme, señor Fernández Céspedes, si algún tipo de anécdota de ese día, porque estamos recopilando muchísimas anécdotas, que esto es como un puzzle de miles de piezas que uno empieza a ver alguna pieza que encaja y otras que no, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que estamos explicando, ¿usted cómo lo vivió? Pues yo estaba concretamente sentado en el hemiciclo, en los últimos escaños, la última fila de hemiciclo para los diputados, esperando que Víctor Carrascar, el primer secretario del Congreso, terminase de llamar a todos y cada uno de los diputados presentes en el hemiciclo. Pero como todo el mundo sabe, no se agotó el listado de diputados, porque nos quedamos en Manuel Núñez Encabo, diputado socialista por Soria. Radio Nacional de España, la emisora donde yo trabajaba, pues emitía en ese momento en directo, ¿verdad?, la votación pública y por llamamiento. Y creo que en términos informativos era mejor dejar la retransmisión directa de la llamada y dejar la voz del secretario y la voz del diputado manifestando el sentido de su voto. Porque yo creo, Risto, que es un derecho, ¿no?, que tiene el oyente, y es escuchar la información
pues con la más mínima interferencia, y más en una situación como aquella, que no era ni más ni menos que la investidura del segundo presidente del gobierno, Leopoldo Capó Sotelo, de nuestra recién estrenada transición. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por atendernos, gracias por atender a la llamada de Todo es Mentira. Un abrazo. Nosotros vamos a seguir porque Rojas Marcos, Alejandro Rojas Marcos estaba hablando del rey, del papel del rey en ese momento de la transición, un momento complicado para nuestra democracia. Rojas Marcos, te he interrumpido sí. Y lo siento en el alma, pero este programa a veces pasan estas cosas. Adelante. No me has interrumpido. Las cosas van como van. Bueno, yo lo que quería decir es que la política hay que analizarla en profundidad, no solo en clave de eficacia, de voto, de triunfos y fracasos. No. La política, como es la convivencia, tiene que haber una base de valores, de moralidad, de espiritualidad en definitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que demos por bueno? Y yo apoyé al rey Juan Carlos para la democracia, me convenció el Partido Comunista, yo no quería, pero me convenció. Bueno, ¿cómo es posible que Juan Carlos de Borbón a ver, ¿el Partido Comunista te convirtió a ti en monárquico? ¿Me estás diciendo eso? Bueno, vamos a ver. Me convenció a mí de que yo apoyaba la salida por una monarquía, aunque no era monárquico. Pero yo tenía relación con don Juan de Borbón, que me parecía una persona excelente, excepcional y con las ideas muy claras de a lo que debía decir no y a lo que debía decir sí. Y yo no quería apoyar a Juan Carlos. Y ahí me convenció el Partido Comunista, que Santiago Carrillo, en la Junta Democrática, me decía: Alejandro, o la democracia viene así o no viene. Y yo dije amén. Pero yo ahora me puedo permitir el lujo de hacer una valoración moral de que Juan Carlos de Borbón aceptara ser el sucesor de un dictador que le nombra. Y él dice: ¿puedo pensarlo? Y el dictador le dice: no, me tienes que contestar ahora. Juan Carlos traicionó a su padre, juró los principios del movimiento, asumió la dictadura con toda la sangre que esa dictadura llevaba, traicionó los principios del movimiento, traicionó a Franco y al final traicionó a los españoles, porque basta conocer su vida, lo que ha hecho, ¿no? Entonces, que él trajo la democracia, de ninguna manera, la democracia la trajo el pueblo. Y los del régimen de la dictadura que apoyaron la democracia, la apoyaron porque sabían que era la única manera de salvarse. La dictadura no hubiera durado para siempre. Y los inteligentes de la dictadura vieron que era su salvavidas ir a la democracia. Y los que luchábamos por la democracia desde mucho antes, vimos que eran nuestros compañeros de viaje si queríamos evitar más baños de sangre. Bien, bueno, pues Vaya, hombre, tenemos otra llamada. Hay que atenderla. Dígame. Sí, señores de Tejero. Sí. Mire, buenos días. Mire, soy una española. Vaya dato, por cierto. Me llamo Inés Farras y vivo en la calle Castelló 124 y que quiero decirle que estamos con ustedes. Ay, hija mía, lo que me hace falta son los militares. Ya. Porque ha sido vergonzoso, no han hecho nada, pero que me lo han dejado tirado como una colilla. Yo lo siento mucho, de verdad. Todos los militares, estarán detrás. Qué vergüenza, todos los militares detrás y todos se han rajado. De todas maneras, gracias, hija, voy a colgar porque es que estoy esperando yo muchas llamadas. La de un señor voy a intentar, es que estoy toda la noche intentando hablar con mi marido y que no hay forma, hija. Nadie me cree, pero bueno, decirle que lo han dejado solo. No creo que me dejen, es que voy a intentarlo, a ver. No me dejan hablar con él. Yo si quiere mi teléfono para alguna cosa... Muchas gracias. Ya. Ahora no puedo ni apuntarlo, de verdad, Mari. Bueno. Lo único que le pido es que le pida a Dios que salga con vida, que rece lo que pueda. Bueno, de acuerdo. Gracias, Arriba España. Bueno. Arriba España, Gracias, compañeros. Bueno, seguimos con otro de los documentos desclasificados que arrojan algo de luz. Estos documentos, insistimos, cientos y cientos de folios desclasificados hoy, que arrojan algo de luz sobre aspectos de cómo fue el final del golpe también. Sí, en una conversación telefónica, el rey emérito a la 1:20 de la madrugada, 8 minutos después de haber dado su discurso en televisión, hace una advertencia al teniente general Milans de Bosch.
le dice: cualquier golpe que se haga en España no podrá escudarse en el rey. Ese golpe será contra el rey.